El pensamiento humano es una de las fuerzas más sutiles y, a la vez, más poderosas que existen en el universo interior de cada persona. Aunque no siempre somos conscientes de ello, cada idea, cada imagen, cada emoción generada a partir de un pensamiento ejerce una influencia directa sobre la forma en que percibimos la vida, la manera en que tomamos decisiones y la dirección que seguimos sin darnos cuenta. El pensamiento no es un simple impulso mental que aparece y desaparece como una nube pasajera, es una corriente constante que moldea nuestra identidad, determina nuestras reacciones y alimenta nuestras esperanzas o nuestros miedos. Y en esta primera parte, vamos a comenzar un viaje sereno hacia el interior de esa corriente silenciosa que gobierna tanto más de lo que imaginamos. A menudo creemos que pensamos porque simplemente estamos vivos, porque así funciona la mente, como si no pudiéramos hacer nada al respecto. Pero lo interesante es que, aunque aparezcan pensamientos espontáneos en nuestra conciencia, la relación que desarrollamos con ellos puede ser profundamente transformadora. No se trata solo de lo que pensamos, sino de cómo pensamos, con qué actitud enfrentamos cada pensamiento, con qué nivel de conciencia permitimos que nos toque o nos pase de largo, y con qué sabiduría aprendemos a distinguir entre un pensamiento útil y uno que simplemente surge del ruido interno acumulado. Vivir con una mente activa no es un problema, el verdadero reto es aprender a convivir con ella sin que sus fluctuaciones dirijan nuestra vida. Cada pensamiento es una semilla. Algunas semillas son ligeras, luminosas, capaces de abrir hacia la esperanza, el optimismo y la claridad. Otras son densas, pesadas, cargadas de duda, temor o confusión. Y así como en un jardín, no todas las semillas que caen en la tierra deben ser regadas, tampoco todos los pensamientos que aparecen en la mente merecen nuestra atención. La atención es como el agua, aquello que riegas crece, aquello que ignoras se marchita. La mayoría de las personas aprende esto tarde, después de haber alimentado durante años pensamientos que nunca debieron haber sido nutridos. Este audiolibro es una invitación a elegir con más cuidado qué pensamientos deseas cultivar. A través de la historia de la humanidad, pensadores, filósofos, místicos y científicos han coincidido en un punto común: la mente es un terreno fértil en el que se puede crear tanto el sufrimiento como la paz. Pero esa creación no ocurre por azar. Es un acto constante, repetitivo, profundamente humano. El pensamiento, aunque intangible, tiene un peso real en nuestra experiencia emocional. Cuando un pensamiento se repite con intensidad suficiente, puede convertirse en una creencia, y las creencias forman la estructura interna de la vida. Una persona que cree que es capaz vive distinta que una persona que cree que está limitada. Una persona que piensa que el mundo es hostil crea una realidad diferente de quien piensa que el mundo está lleno de oportunidades. Lo que pensamos no solo describe la realidad, la construye. Sin embargo, es fácil olvidar esta verdad. Vivimos rodeados de estímulos, de ruidos, de distracciones. La mente trabaja sin descanso, generando imágenes, posibilidades, recuerdos, miedos, deseos, interpretaciones. La mayoría de estos procesos ocurre sin nuestra intervención consciente. Pensamos sin pensar que pensamos. Y justamente por eso, la vida interior de muchos se vuelve un laberinto del que no saben cómo salir. Lo que sienten no viene de lo que viven, sino de lo que piensan sobre lo que viven. La mente puede convertir un día tranquilo en una tormenta interna, o puede transformar una dificultad en un aprendizaje valioso. Todo está en cómo interpretamos. El poder del pensamiento no radica solo en la capacidad de imaginar o analizar, sino en su habilidad de transformar nuestro estado interno. Cuando la mente se calma, el corazón se abre. Cuando el pensamiento se serena, las emociones se encuentran su equilibrio. Cuando aprendemos a observar nuestros pensamientos sin identificarnos ciegamente con ellos, descubrimos una libertad que siempre estuvo ahí, escondida entre el ruido mental. Esa libertad psicológica no depende de las circunstancias externas, sino de la relación interna con nuestro propio mundo mental. Una de las primeras lecciones que debemos comprender es que los pensamientos no siempre dicen la verdad. La mente puede ser creativa, exagerada, temerosa, impulsiva. Puede recordar heridas antiguas y revivirlas como si ocurrieran ahora. Puede anticipar peligros que no llegarán jamás. Puede generar imágenes intensas que no reflejan lo que está sucediendo realmente. Y sin embargo, reaccionamos a esos pensamientos como si fueran hechos. Aquí comienza la práctica más importante: aprender a no creer todo lo que pensamos. No porque los pensamientos sean malos, sino porque son solo eso, pensamientos, no realidades.
Cuando comienzas a observar tus pensamientos con distancia, aparece un espacio nuevo dentro de ti, un lugar silencioso desde el cual puedes ver sin reaccionar, escuchar sin temer, sentir sin perderte. Ese espacio es la base de toda transformación interior. Allí nace la claridad. Allí se disuelven las tensiones psicológicas. Allí entiendes que tú no eres el pensamiento, sino el observador del pensamiento. Como quien mira una nube pasar por el cielo sin preocuparse por su forma, puedes empezar a mirar tus pensamientos sin que te arrastren. En ese espacio también descubres que el pensamiento es una herramienta, no un amo. Está ahí para ayudarte a tomar decisiones, para reflexionar, para crear, para imaginar posibilidades. Pero cuando la mente se vuelve dominante y te arrastra con sus ruidos, deja de ser útil y se convierte en un peso. El equilibrio está en aprender a usar el pensamiento sin que el pensamiento te use a ti. Esto requiere paciencia, observación y práctica constante. No se logra en un día, pero cada pequeño avance transforma profundamente tu vida interior. El pensamiento también influye directamente en la manera en que percibimos el tiempo. Cuando la mente está inquieta, el pasado aparece con fuerza, trayendo recuerdos, culpas o nostalgias. El futuro se llena de anticipación, duda o ansiedad. Pero cuando el pensamiento se tranquiliza, cuando aprendes a estar presente en el ahora, el tiempo deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado. Descubres que el poder real no está en revivir lo que ya pasó ni en imaginar lo que podría pasar, sino en sentir lo que sucede en este instante. El presente es el único lugar donde la vida ocurre, y la mente calmada es la única capaz de habitarlo plenamente. Otra cualidad importante del pensamiento es su habilidad para influir en nuestro cuerpo. La ciencia moderna ha demostrado que los pensamientos pueden activar respuestas fisiológicas reales, el estrés, la tensión muscular, la fatiga emocional y la sensación de amenaza se originan muchas veces en ideas repetidas, no en peligros reales. De la misma forma, pensamientos serenos y positivos pueden relajar el cuerpo, fortalecer el sistema inmunológico y crear una sensación profunda de bienestar. El cuerpo escucha cada pensamiento. Por eso es tan importante cultivar una mente que sea un lugar seguro, no un campo de batalla. Pero no se trata de obligarse a pensar en positivo, porque la mente no responde a imposiciones. Lo que realmente transforma es la comprensión profunda. Cuando entiendes cómo funciona el pensamiento, deja de controlarte. Cuando ves cómo surge, cómo cambia, cómo desaparece, te das cuenta de que no necesitas luchar contra él. Simplemente puedes permitirlo y observarlo. Esta actitud tranquila y abierta disuelve naturalmente los pensamientos que te causan sufrimiento. La claridad interior surge cuando dejas de resistirte. El pensamiento también es la base de nuestras elecciones. Cada decisión comienza como un pensamiento pequeño, una intuición, una idea que aparece en silencio. Si aprendes a escuchar ese pensamiento inicial con sensibilidad, puedes tomar decisiones más sabias, más alineadas con tu verdadera esencia. Pero si la mente está saturada o inquieta, ese pensamiento intuitivo queda enterrado bajo capas de ruido. Por eso, cuanto más calma mental desarrollas, más conectas con tu sabiduría interna. El pensamiento se vuelve más claro, más directo, más confiable. El poder del pensamiento también se manifiesta en la capacidad de crear significado. No vivimos los hechos tal como son, vivimos el significado que les damos. Dos personas pueden vivir la misma experiencia y sentir cosas completamente diferentes. No es el evento lo que la separa, sino el pensamiento que lo interpreta. Si crees que un desafío es una oportunidad, actuarás con esperanza. Si crees que un desafío es una amenaza, actuarás con miedo. Así, el pensamiento determina el sentido de todo lo que vivimos. Y cambiar el sentido cambia la experiencia. Pero uno de los descubrimientos más hermosos es que el pensamiento es impermanente. Nada permanece en la mente para siempre. Cada pensamiento aparece, se mueve, y luego se desvanece. Esto significa que ninguna emoción causada por un pensamiento es permanente tampoco. Incluso los pensamientos más oscuros, más difíciles, más intensos, pasan si no los alimentas. La mente tiene un flujo natural, un movimiento continuo. Cuando respetas ese movimiento y lo acompañas con paciencia, la vida interior se suaviza. El poder del pensamiento no está en forzar, sino en comprender. Cuando comprendes que la mente funciona por oleadas, que nada dentro de ella es fijo, que los pensamientos no son verdades sino procesos, que tú eres más grande que ellos, entonces surge una libertad interior poderosa.
Una libertad que no depende de controlar la mente, sino de relacionarte con ella desde un lugar más profundo. Y así comienza este audiolibro, con la invitación a observar, a escuchar, a sentir el pensamiento sin miedo. A descubrir que no tienes que luchar con tu mente, solo aprender a verla con claridad. Porque cuando ves el pensamiento tal como es, sin adornos, sin distorsiones, sin juicios, te das cuenta de que la verdadera fuerza no está en cambiar cada pensamiento, sino en descubrir quién eres detrás de ellos. Allí, en esa presencia silenciosa y consciente, comienza la transformación. Cuando comprendemos que el pensamiento es una corriente continua que fluye dentro de nosotros, descubrimos que existe una profunda diferencia entre participar activamente en esa corriente y simplemente ser arrastrado por ella. En esta segunda parte del audiolibro, profundizaremos en esta distinción esencial, pues de ella depende si vivimos con claridad o con confusión, con serenidad o con inquietud, con libertad o con apego. La mente humana está constantemente generando pensamientos, pero el sufrimiento comienza cuando perdemos la capacidad de observarlos y empezamos a identificarnos completamente con ellos, como si cada imagen mental fuera un mandato, una verdad, una obligación emocional. Y sin embargo, la verdadera fuerza aparece cuando aprendemos a mirar el pensamiento con la misma tranquilidad con la que uno observa olas que se forman en la superficie del mar. Gran parte de los problemas psicológicos no provienen de los pensamientos mismos, sino de la resistencia que creamos hacia ellos. Cuando un pensamiento desagradable surge, solemos rechazarlo, empujarlo, debatirlo, temerlo o intentar destruirlo. Pero esa resistencia genera tensión, y la tensión alimenta el pensamiento, haciéndolo parecer más grande de lo que realmente es. Lo que resistimos, persiste. Lo que aceptamos, se disuelve. La mente, por naturaleza, se calma cuando dejamos de pelear con ella. Esto no significa resignación, sino comprensión. Comprender que un pensamiento no necesita tu aprobación ni tu rechazo para existir. Solo necesita espacio. Y cuando le das espacio, se transforma. Aquí es donde comienza a aparecer la serenidad interior. La serenidad no viene de tener pensamientos perfectos o positivos todo el tiempo. Viene de la relación que construyes con tu mente. Una relación más suave, más sabia, más compasiva. Dejar de empujar tus pensamientos significa dejar de exigirte perfección mental. Significa permitir que los pensamientos vayan y vengan sin convertirlos en batallas internas. La mente respira cuando tú respiras. La mente se calma cuando tú te calmas. No puedes exigirle a tu pensamiento que se tranquilice si tú mismo estás tenso. La calma surge del espacio que creas dentro de ti. La comprensión profunda del pensamiento comienza con observar su naturaleza. Un pensamiento es una aparición repentina. A veces suave, a veces intensa. Puede surgir por un recuerdo, por una emoción, por una palabra, por un olor, por un sonido, o incluso sin razón aparente. La mente no necesita un motivo para pensar. Simplemente piensa. Pero cuando miras un pensamiento con conciencia, ves que tiene un principio y un final. Nada se queda para siempre. Incluso las ideas más persistentes se debilitan si no las alimentas. Cuando observas este movimiento natural, empiezas a confiar más en el proceso mental y menos en el contenido de cada pensamiento. Otro aspecto importante del pensamiento es que está influenciado por tu estado emocional. Cuando estás cansado, tus pensamientos suelen ser más oscuros. Cuando estás estresado, tus pensamientos se vuelven rápidos y desordenados. Cuando estás triste, tus pensamientos tienden a interpretar la realidad desde un filtro negativo. Esto no significa que la vida sea oscura o caótica, significa que el pensamiento refleja el estado en el que te encuentras. Igual que el cielo puede verse gris en un día nublado, pero eso no significa que el azul haya desaparecido, tus pensamientos negativos reflejan un estado pasajero, no la realidad absoluta. Cuando comprendes esto, dejas de tomarte tan en serio a tu mente en los días difíciles. La mente también tiene la tendencia de crear historias. Toma un pequeño pensamiento y lo desarrolla en una narrativa completa. Por ejemplo, un simple "quizás no hice esto bien" puede convertirse en "siempre fallo, nadie me valora, nunca lograré nada, mi vida no cambiará". La mente conecta puntos que no están realmente conectados. Le gusta interpretar, exagerar, anticipar. Pero cuando ves este mecanismo con claridad, puedes detener la historia antes de que crezca. No necesitas silenciar la mente, basta con no seguir la narrativa que ella propone.
Un pensamiento puede ser solo un pensamiento, sin convertirse en historia. Otro elemento que exploraremos en esta parte es el impacto del pensamiento en nuestras decisiones. Las decisiones no solo se forman a partir de la lógica, sino también de la emoción que un pensamiento despierta. Si un pensamiento te hace sentir miedo, tenderás a evitar. Si te hace sentir entusiasmo, tenderás a avanzar. Pero la emoción puede ser engañosa, porque muchas veces proviene de creencias antiguas, de patrones repetidos o de hábitos mentales no cuestionados. Cuando desarrollas la capacidad de observar el pensamiento sin reaccionar de inmediato, empiezas a tomar decisiones más sabias, más conscientes, más alineadas con tu verdadero propósito. Muchos piensan que controlar la mente significa suprimir pensamientos o evitar que aparezcan. Pero eso es imposible. El pensamiento es un movimiento natural del ser humano. La verdadera maestría no consiste en controlar lo que aparece, sino en dirigir tu atención hacia lo que realmente importa. Un pensamiento puede surgir sin tu permiso, pero tú decides si lo acompañas. Tú decides si lo alimentas. Tú decides si lo conviertes en parte de tu identidad o si lo dejas ir como una nube que pasa. Esta comprensión transforma por completo tu experiencia mental. Aquí es necesario profundizar en la diferencia entre pensar conscientemente y pensar compulsivamente. El pensamiento consciente es claro, suave, deliberado. Surge cuando observas, reflexionas o creas algo con intención. El pensamiento compulsivo, en cambio, es un ruido automático que aparece sin control. No puedes eliminarlo, pero puedes aprender a no identificarte con él. El pensamiento compulsivo pierde fuerza cuando lo miras desde una distancia tranquila. No necesita ser combatido, necesita ser observado. Y cuando lo observas, deja de gobernarte. La atención es la clave fundamental en el proceso de transformación mental. La atención es el foco que ilumina o apaga un pensamiento. Si enfocas tu atención en un pensamiento negativo, lo harás crecer. Si enfocas tu atención en un pensamiento sabio, lo fortalecerás. Si decides no darle atención a un pensamiento que te causa ansiedad, poco a poco se debilitará. La atención es tu herramienta más poderosa. Con ella puedes transformar tu mente sin violencia. Puedes dirigir tu vida interior sin esfuerzo. Puedes elegir qué semilla regar. Pero para dirigir la atención necesitas presencia. Estar presente significa estar aquí, en este momento, consciente del cuerpo, de la respiración, del movimiento sutil de tu mente. Cuando estás presente, el pensamiento pierde fuerza. No desaparece, pero deja de dominar. La presencia es como una luz que ilumina y ordena tu mundo interior. Cuando estás presente, no te pierdes en el pasado ni en el futuro. No te ahogas en pensamientos sobre lo que pudo haber sido o lo que podría ser. Estás aquí, viviendo el único momento real. La presencia es el antídoto del ruido mental. La respiración es una puerta hacia esa presencia. Cuando respiras con conciencia, tu mente se calma. La respiración es un puente entre el cuerpo y la mente. Cada inhalación trae vida, cada exhalación libera tensión. Con solo unos segundos de respiración consciente, el pensamiento se suaviza y aparece un espacio de claridad. Ese espacio es profundamente transformador. Desde él puedes responder, decidir, observar y actuar con una sabiduría que no surge del pensamiento, sino de una presencia más profunda. La respiración te devuelve a ti mismo. El pensamiento también influye en tus relaciones. La forma en que piensas sobre los demás afecta la manera en que te relacionas. Si ves a las personas con juicio, actuarás con distancia. Si las ves con comprensión, actuarás con amabilidad. Si las ves con miedo, te cerrarás. Si las ves con compasión, te abrirás. Muchas veces no son los demás quienes crean conflictos, sino los pensamientos que proyectamos sobre ellos. Cuando cambias tu pensamiento, cambia la forma en que percibes a las personas. Y, sorprendentemente, cambia la forma en que te tratan. La mente crea mundos sociales invisibles. Otra observación profunda es la relación entre pensamiento y autoprotección. La mente genera pensamientos para protegernos, pero esa protección a veces se convierte en una prisión. Por miedo a sufrir, la mente imagina todos los escenarios posibles y te impide avanzar. Por miedo a equivocarte, te hace dudar de ti mismo. Por miedo a perder, te hace aferrarte a lo que ya no necesitas. La mente teme lo desconocido, incluso cuando lo desconocido trae crecimiento. Cuando comprendes esto,
puedes agradecer a tu mente por intentar protegerte, pero no dejar que esa protección limite tu vida. El pensamiento también puede convertirse en un refugio. Muchas personas usan el pensamiento para escapar de emociones difíciles. En lugar de sentir tristeza, piensan en explicarla. En lugar de sentir miedo, piensan en controlarlo. En lugar de sentir dolor, piensan en justificarlo. Pero el pensamiento no puede reemplazar la experiencia emocional. La sanación ocurre cuando permites sentir, no cuando intentas pensar tus emociones. Cuando dejas espacio para sentir, los pensamientos se vuelven más suaves, menos intensos, menos dominantes. La emoción reprimida agita la mente, la emoción comprendida libera la mente. Aquí aparece una enseñanza esencial: la mente se calma cuando tú te conviertes en un observador amable de tu experiencia interna. No necesitas juzgarte por pensar demasiado. No necesitas criticarte por tener pensamientos negativos. No necesitas exigirte perfección mental. Solo necesitas mirarte con humanidad. La mente responde mejor a la amabilidad que a la exigencia. Si te tratas con dureza, la mente se defiende. Si te tratas con compasión, la mente se abre. Y en esa apertura nace el espacio para un pensamiento más sabio. El pensamiento también tiene la capacidad de conectarte con tu intuición. La intuición no es un pensamiento lógico, sino un conocimiento silencioso que surge desde un nivel más profundo. Pero la intuición no puede hablar cuando la mente está demasiado ruidosa. Para escucharla, necesitas calma, silencio, presencia. A veces la mejor decisión no es la que más analizas, sino la que más sientes. La intuición surge cuando la mente deja espacio. Por eso el pensamiento no debe ser el único director de tu vida, debe ser un colaborador, una herramienta. La intuición completa lo que el pensamiento no puede ver. Finalmente, en esta segunda parte llegamos a una comprensión esencial sobre el poder del pensamiento: no es necesario controlar la mente, es necesario comprenderla. Cuando comprendes cómo funciona, qué la activa, qué la calma, qué la fortalece, qué la debilita, aprendes a moverte dentro de tu mundo interior con más libertad. Descubres que la mente no es un enemigo que debes vencer, sino un aliado que debes educar. Y esta educación no se basa en fuerza, sino en conciencia. No en lucha, sino en observación. No en rigidez, sino en presencia. Y así, poco a poco, tu relación con tu pensamiento se transforma. Ya no vives atrapado en él, sino acompañado por él. Ya no te pierdes en sus historias, sino que eliges cuáles seguir. Ya no te paraliza, sino que te guía. Ya no te hiere, sino que te enseña. Esa es la verdadera libertad mental. A medida que avanzamos más profundamente en la exploración del pensamiento, comenzamos a descubrir algo que suele pasar desapercibido durante gran parte de la vida: la mente no solo piensa, sino que interpreta, colorea y transforma cada experiencia que vivimos. La realidad externa es una, pero la forma en que la percibimos es completamente distinta para cada persona. Dos individuos pueden atravesar la misma situación, recibir las mismas palabras, caminar por el mismo camino, y aún así experimentar emociones opuestas, sensaciones contradictorias y conclusiones totalmente diferentes. ¿Cómo es posible? Porque no vivimos la realidad tal como es, sino la realidad filtrada por nuestras interpretaciones mentales. Y esas interpretaciones son pensamientos, imágenes mentales, patrones aprendidos. Comprender esto es dar un paso gigantesco hacia la libertad interior. Cuando tomamos conciencia de que la experiencia humana está influida en gran parte por la interpretación que hacemos de los hechos, comenzamos a entender la verdadera magnitud del poder del pensamiento. Un pensamiento puede transformar un día luminoso en un día oscuro si lo interpretamos desde un filtro de tristeza, preocupación o desesperanza. Del mismo modo, un pensamiento lleno de comprensión, gratitud o aceptación puede convertir un día difícil en un momento de crecimiento profundo. Así, la vida no es solo lo que pasa, sino lo que pensamos acerca de lo que pasa. Esta simple comprensión cambia todo. En esta tercera parte quiero invitarte a reflexionar sobre la relación entre pensamiento e identidad. La mayoría de las personas cree que su identidad, su yo, está formado por su pasado, sus logros, sus recuerdos y sus experiencias. Pero en realidad, la identidad es un conjunto de pensamientos repetidos sobre uno mismo. La mente afirma constantemente: yo soy así, yo no puedo, yo siempre, yo nunca, yo temo, yo debo, yo valgo, yo no valgo.
Estas afirmaciones repetidas construyen una sensación sólida de identidad, aunque, en esencia, son pensamientos que hemos ido aceptando sin cuestionarlos. La identidad basada en creencias no examinadas es una prisión suave pero profundamente limitante. La libertad surge cuando nos damos cuenta de que la identidad es moldeable, cambiante, viva. Y que no somos nuestras ideas sobre nosotros mismos. Esto nos lleva a una verdad esencial: la mente crea la identidad, pero tú no eres la mente. Tú eres la conciencia que observa la mente. Eres el espacio en el que los pensamientos surgen y desaparecen. Eres la presencia silenciosa que siente, que observa, que se da cuenta de que está pensando. Y desde esa presencia puedes transformar tu relación con la identidad. Cuando comprendes que no estás encadenado a antiguas creencias, aparece una libertad enorme, la libertad de redefinirte. De ver qué pensamientos sobre ti mismo ya no sirven. De soltar narrativas viejas. De elegir pensamientos más amables, más sabios, más alineados con quien realmente quieres llegar a ser. Pero este proceso de transformación interior requiere paciencia y honestidad. Muchas personas se aferran a pensamientos dolorosos porque son familiares. Incluso cuando un pensamiento limita, asusta o entristece, si ha estado presente durante años, puede sentirse como parte de uno. Y soltarlo puede sentirse extraño. El pensamiento antiguo, incluso si es negativo, puede dar una ilusión de estabilidad. La mente teme lo desconocido, y pensar de una nueva manera siempre implica aventurarse fuera de lo habitual. Pero cada vez que eliges un pensamiento más sabio, un pensamiento que expande en lugar de contraer, estás abriendo espacio para una vida más plena. El pensamiento es un puente, te conecta o te encierra, según lo que eliges. Aquí quiero profundizar en otro fenómeno mental fascinante: la tendencia de la mente a anticipar el futuro a través del pensamiento proyectado. La mente humana, en su intento constante de protegernos, intenta predecir lo que vendrá, imaginar escenarios, prepararse para lo desconocido. Pero esta anticipación constante genera ansiedad, tensión y miedo. La mente proyecta posibles problemas, posibles errores, posibles pérdidas. Pero la mayoría de estas proyecciones nunca llegan a materializarse. La mente teme posibilidades, no realidades. Y cuando comprendemos que el pensamiento anticipado no es un hecho, sino una hipótesis mental, podemos restarle poder. Si aprendes a ver la anticipación como una función de la mente, y no como una advertencia real, tu relación con el futuro cambia por completo. Ya no buscas controlar todo, porque sabes que el pensamiento futuro es solo una posibilidad entre miles. Ya no vives atrapado en la ansiedad, porque sabes que la mente imagina más peligros de los que realmente existen. Y, sobre todo, comienzas a vivir más plenamente en el presente. Porque la vida no ocurre en la anticipación, sino aquí, en este instante. El pensamiento sobre el futuro puede ser útil, pero solo cuando lo usas conscientemente, no cuando te usa a ti. Algo similar ocurre con el pensamiento sobre el pasado. La mente puede revivir una experiencia dolorosa una y otra vez, como si intentara entenderla, reparar algo o evitar que vuelva a suceder. Pero este proceso, cuando ocurre sin conciencia, solo genera sufrimiento innecesario. El pasado ya pasó. Pero la mente sigue pensándolo, recordándolo, recreándolo. El sufrimiento no proviene del pasado, sino del pensamiento actual sobre él. Si dejas de alimentar esos pensamientos, el pasado pierde su poder. No porque lo olvides, sino porque lo sueltas. La memoria deja de ser una herida abierta y se convierte en un aprendizaje. Aquí empezamos a comprender una de las leyes más importantes del pensamiento: el pensamiento no tiene poder por sí mismo, su poder viene de nuestra identificación con él. Un pensamiento aparece, pero tú decides si lo tomas como verdad, si actúas desde él, si lo repites, si lo alimentas. Cuando la identificación con el pensamiento desaparece, el pensamiento pierde fuerza. Y cuando pierde fuerza, ya no domina tu vida. La mente seguirá pensando, pero tú ya no serás esclavo de su contenido. Te conviertes en quien elige qué pensamientos merecen tu atención y cuáles pueden irse sin lucha. La práctica de observar el pensamiento sin identificarse con él requiere un tipo de atención especial. No es atención analítica, ni crítica, ni comparativa. Es una atención suave, abierta, amable. Una atención en la que te conviertes en testigo del movimiento interno. Ves cómo aparece un pensamiento, cómo se forma, cómo genera una emoción, y cómo, si no lo alimentas, se va.
Esta observación crea una distancia que libera. Ya no eres el pensamiento, eres el observador del pensamiento. Este cambio de perspectiva es sutil, pero tremendamente poderoso. Cambia la forma en que vives tus emociones, tus reacciones y tus decisiones. Aquí, en esta tercera parte, también quiero profundizar en la relación entre pensamiento y atención. La atención es como una luz que ilumina aquello que tocas con tu mente. Si iluminas un pensamiento negativo, se vuelve más grande. Si iluminas un pensamiento positivo, se fortalece. Si iluminas un pensamiento neutro, se convierte en una posibilidad. Pero lo más importante es que puedes elegir hacia dónde diriges tu atención. Cuando la atención se entrena, la mente se transforma. No al revés. Muchas personas intentan cambiar sus pensamientos desde la fuerza, pero la clave está en entrenar la atención, no en luchar con la mente. La atención consciente es el maestro, el pensamiento es el alumno. También es importante comprender que el pensamiento influye en tu capacidad de conectarte con los demás. Muchas veces creemos que las dificultades en las relaciones provienen de las acciones de otras personas. Pero en realidad, la mayor parte del conflicto ocurre en nuestra mente antes de ocurrir afuera. Interpretamos palabras, miradas, gestos, silencios, desde patrones mentales que a veces no tienen nada que ver con la intención real de los demás. Un simple comentario puede convertirse en una ofensa en la mente. Una ausencia de respuesta puede interpretarse como rechazo. Una palabra puede adquirir un peso emocional enorme según el filtro mental desde el cual la miremos. Cuando aprendemos a observar estos filtros, comenzamos a relacionarnos con más claridad y menos reactividad. Aquí aparece un concepto profundo: la mente no ve a las personas como son, sino como tú piensas que son. Y esta diferencia puede transformar completamente la calidad de tus relaciones. Cuando suavizas tus pensamientos, cuando dejas de juzgar tanto, cuando das espacio a la duda constructiva en lugar de certeza dolorosa, las relaciones se vuelven más ligeras, más auténticas, más amorosas. Gran parte del sufrimiento en nuestras conexiones humanas no proviene del otro, sino de los pensamientos no examinados que proyectamos sobre él. Otro punto esencial es que el pensamiento tiene una relación directa con la creatividad. Muchas personas creen que no son creativas, pero la creatividad no es un don reservado a unos pocos. La creatividad surge cuando la mente está abierta, tranquila y flexible. Cuando hay espacio entre los pensamientos, las ideas nuevas fluyen. Cuando la mente está saturada o tensa, la creatividad se bloquea. Por eso, la calma mental no es solo un estado agradable, es un motor para la creación, la inspiración y la innovación. Las mejores ideas no nacen del esfuerzo mental intenso, sino del silencio interior en el que aparece una chispa de claridad. La mente también influye en nuestra percepción del mundo físico. Cuando estás en calma, los colores parecen más vivos, los sonidos más claros, las sensaciones más profundas. Pero cuando la mente está agitada, nada se disfruta plenamente. La ansiedad, la preocupación, el miedo, colorean cada experiencia con un tono gris. La vida parece más pesada no porque lo sea, sino porque el pensamiento la filtra así. Por eso, el poder del pensamiento también es el poder de percibir la belleza del presente. Una mente calmada ve más, siente más, vive más. Finalmente, quiero cerrar esta tercera parte con una comprensión que será fundamental para el resto del audiolibro: los pensamientos van y vienen, pero tú eres constante. La mente cambia de opinión, cambia de emoción, cambia de enfoque, cambia de narrativa. Pero tú, la conciencia que observa, siempre eres la misma. Cuando descubres este tú, que es estable, tranquilo, silencioso, presente, el pensamiento deja de intimidarte. Lo ves como parte de tu experiencia, pero no como tu identidad. Y en ese descubrimiento, comienza la verdadera libertad mental. A medida que continuamos este viaje profundo hacia la comprensión del pensamiento, comenzamos a ver que la mente es como un vasto océano en constante movimiento. Algunas olas son suaves, otras son intensas, algunas pasan desapercibidas y otras capturan toda nuestra atención. Pero por más fuerte que sea la superficie, siempre existe una profundidad tranquila que no se altera. Esa profundidad representa tu esencia, tu presencia consciente, ese punto interno que permanece estable mientras los pensamientos van y vienen. En esta cuarta parte, exploraremos cómo acceder a esa profundidad, cómo dejar de reaccionar automáticamente al movimiento mental y cómo descubrir un estado de calma interior que no depende de las circunstancias externas.
Es común que las personas se identifiquen tanto con sus pensamientos que creen que ellos son los pensamientos mismos. Cuando la mente dice, no puedo, sienten que realmente no pueden. Cuando la mente dice, esto es peligroso, el cuerpo responde con tensión. Cuando la mente dice, no soy suficiente, aparece tristeza o inseguridad. Pero en realidad, estos pensamientos no son más que ecos de experiencias pasadas, hábitos aprendidos o reacciones emocionales acumuladas. No son verdades absolutas. Un pensamiento no tiene poder por sí mismo, tiene el poder que tú le das cuando lo tomas como tuyo. En esta etapa del audiolibro comenzamos a practicar la separación entre lo que pienso y quién soy. Esta separación no es una idea filosófica, sino una experiencia directa que se puede entrenar. Cuando observas un pensamiento sin reaccionar, sin intentar cambiarlo, sin alimentarlo, sin discutir con él, descubres que tú, el observador, estás más allá del pensamiento. Lo ves surgir, lo ves moverse, lo ves transformarse y lo ves desaparecer. Y tú sigues ahí. Esta comprensión es profundamente liberadora, porque te muestra que ningún pensamiento tiene el poder de dominarte si tú no lo alimentas. La mente funciona muchas veces en piloto automático. Se activan pensamientos que provienen de recuerdos, creencias, temores, necesidades no satisfechas o suposiciones. Este piloto automático genera sufrimiento cuando no somos conscientes de él. La mente repite patrones, algunos positivos, otros negativos. Cuando empiezas a observar estos patrones, puedes romperlos. No con fuerza, sino con claridad. La claridad es la luz que disuelve la oscuridad. Cuando ves un patrón mental claramente, de repente deja de atraparte. No porque intentes eliminarlo, sino porque lo comprendes. Y lo que se comprende, se transforma. En esta parte también exploraremos el papel de la emoción en el pensamiento. Muchas veces creemos que pensamos porque estamos analizando racionalmente, pero en realidad, la mayoría de nuestros pensamientos están influenciados por las emociones del momento. Si estás triste, la mente te muestra recuerdos dolorosos. Si estás ansioso, la mente imagina futuros negativos. Si estás enojado, la mente crea argumentos que justifican la ira. Si estás en calma, la mente se vuelve naturalmente más clara. Comprender esto nos ayuda a dejar de creer que todo lo que pensamos es razonable o verdadero. La mente no muestra la realidad, muestra el estado emocional que tienes en ese momento. Cuando la emoción cambia, el pensamiento cambia. Cuando el estado interior se calma, el pensamiento se vuelve más amable. Y este proceso ocurre sin esfuerzo. La mente no necesita ser controlada, necesita espacio. Cuando dejas que la emoción se mueva, sin atraparla ni rechazarla, el pensamiento también se suaviza. Es como si cada emoción fuera una nube que pasa por el cielo de tu conciencia. Si tratas de retenerla, la nube se vuelve tormenta. Pero si la observas con paciencia, se disipa por sí sola. La mente busca equilibrio. Es parte de su naturaleza. Aquí también descubrimos la relación entre pensamiento y sufrimiento. El sufrimiento emocional surge cuando nos aferramos a un pensamiento desagradable o cuando luchamos contra él. El pensamiento no duele, duele nuestra resistencia. Si observas la mente en un momento de sufrimiento, notarás que hay una historia que se repite, un escenario mental que la mente sostiene, una idea que se ha vuelto rígida. Y verás que, cuando dejas de alimentar esa historia, cuando sueltas la necesidad de cambiarla o corregirla, la emoción comienza a aflojarse. No porque hayas resuelto el problema externamente, sino porque has dejado de luchar internamente. El sufrimiento se disuelve cuando dejamos de alimentarlo con pensamientos repetitivos. Otro aspecto profundo del pensamiento es su relación con el silencio interior. Muchas personas temen el silencio de la mente porque se sienten incómodas sin estímulos. La mente está tan acostumbrada a estar activa, ocupada, generando ideas y creando ruido, que el silencio puede sentirse extraño al principio. Pero el silencio no es vacío, es presencia. Es la esencia de tu ser. Mientras los pensamientos son movimientos, el silencio es tu naturaleza original. Cuando comienzas a familiarizarte con el silencio interior, descubres una paz profunda que no depende de nada. Esta paz es el fundamento del bienestar psicológico. Pero no debemos confundir silencio interior con ausencia de pensamientos. Incluso en el silencio, los pensamientos pueden aparecer, pero ya no tienen el mismo peso. Son como olas suaves en un mar tranquilo. No perturban. No asustan.
no controlan. Simplemente aparecen y desaparecen. La verdadera paz no es la ausencia de pensamiento, sino la ausencia de conflicto con el pensamiento. Puedes tener pensamientos y, aún así, estar profundamente en calma. Esta es una de las mayores revelaciones del trabajo interior. También es importante comprender que el pensamiento influye en nuestra sensación de seguridad. Muchas personas buscan seguridad en circunstancias externas, una pareja, un trabajo, un ingreso, una apariencia, una estructura. Pero estas fuentes son inestables. Pueden cambiar, pueden desaparecer, pueden transformarse. La verdadera seguridad viene de la estabilidad interior, de la capacidad de observar la mente sin perderse en ella. Cuando no dependes del pensamiento para sentirte seguro, tu vida se vuelve más ligera. Ya no necesitas controlar todo. Ya no te asusta el cambio. La seguridad interior proviene de saber que, sin importar qué pase, tú puedes observar, respirar, sentir y responder desde tu centro. En esta parte también profundizamos en el poder del pensamiento para atraer experiencias. Esto no significa que todo lo que piensas se manifieste mágicamente, sino que tus pensamientos moldean la forma en que interpretas y respondes a la vida. Si piensas que las personas son hostiles, actuarás con desconfianza, y la desconfianza genera distancia. Si piensas que eres capaz, actuarás con valentía, y la valentía abre puertas. Si piensas que la vida está en tu contra, te cerrarás, y esa actitud creará fricción en tus experiencias. Pero si piensas que cada día es una oportunidad para crecer, actúas con apertura, y la apertura atrae posibilidades. El pensamiento es un filtro, tú eliges el color del filtro. Además, el pensamiento influye en tu autoestima. La autoestima no es un rasgo fijo ni un talento, es una consecuencia de los pensamientos que sostienes sobre ti mismo día tras día. Si repites pensamientos de duda, tu autoestima se debilita. Si repites pensamientos de valoración, tu autoestima se fortalece. El pensamiento es una conversación constante contigo mismo. Y la calidad de esa conversación determina la calidad de tu relación contigo. Cuando empiezas a hablarte con más respeto, más paciencia y más amabilidad, algo profundo cambia dentro de ti. Dejas de ser un crítico interno y te conviertes en un aliado interno. También quiero que explores la idea de que el pensamiento es una herramienta para entenderte mejor. A veces aparece un pensamiento negativo no para lastimarte, sino para mostrarte algo no resuelto. Un pensamiento insistente puede ser una señal de que hay un miedo que necesita ser visto, una emoción que necesita ser sentida, una creencia que necesita ser cuestionada. La mente no solo se repite, también intenta comunicarse contigo. Cuando escuchas con atención, puedes descubrir mensajes importantes en los pensamientos que antes rechazabas. La mente no es tu enemiga, quiere ayudarte a comprenderte. Sin embargo, esta ayuda mental solo se manifiesta cuando no te ves atrapado en el pensamiento. Para escuchar lo que realmente quiere mostrarte tu mente, primero debes observarla con distancia. Allí, en ese espacio consciente, aparece el mensaje detrás del pensamiento. Ya no te pierdes en el contenido literal, sino que entiendes lo que la mente intenta señalar. Y este entendimiento abre la puerta al crecimiento emocional, psicológico y espiritual. En esta cuarta parte también exploramos la importancia de la paciencia con la mente. La mente no cambia de un día para otro. No deja de generar pensamientos negativos de inmediato. No se transforma mágicamente. La paciencia es esencial para el crecimiento interior. Cada vez que eliges observar en lugar de reaccionar, cada vez que eliges respirar en lugar de pelear, cada vez que eliges escuchar en lugar de juzgar, estás entrenando la mente. Y este entrenamiento, aunque sutil, produce cambios profundos a largo plazo. La paciencia es la semilla de la transformación. Finalmente, quiero cerrar esta parte con una comprensión esencial: el pensamiento es un movimiento natural, pero tu relación con él determina tu libertad. No necesitas controlar la mente. No necesitas forzarla. No necesitas castigarte por pensar demasiado. Solo necesitas aprender a mirar lo que aparece con calma, a darle espacio, a permitir que fluya. La paz interior no viene de detener el pensamiento, sino de dejar de tomarte cada pensamiento como una verdad absoluta. Lo que eres es más profundo que cualquier idea que cruza por tu mente. Eres la conciencia silenciosa detrás de todo ello. Y desde ese lugar, todo se vuelve más ligero.
Cuando llegamos a esta quinta parte del camino interior, empezamos a notar que nuestra relación con el pensamiento ha cambiado de forma sutil pero profunda. Antes, la mente parecía un espacio lleno de ruido inevitable, donde los pensamientos surgían con fuerza y nosotros reaccionábamos sin darnos cuenta. Ahora, poco a poco, empezamos a sentir que algo dentro de nosotros se distancia de ese ruido, lo observa, lo comprende. No es que los pensamientos hayan desaparecido, sino que han perdido el poder que ejercían sobre nuestras emociones y decisiones. La comprensión transforma, y lo que antes parecía un torrente incontrolable, ahora se convierte en un flujo natural que podemos mirar sin temor. La libertad comienza justamente en este punto, cuando dejas de luchar con la mente y te conviertes en testigo consciente de ella. En esta etapa del audiolibro es importante profundizar en un concepto fundamental: la mente se calma no cuando la fuerzas, sino cuando la aceptas. La resistencia interna es una de las fuentes más grandes de sufrimiento psicológico. Cuando aparece un pensamiento que no nos gusta, intentamos empujarlo, discutirlo o reemplazarlo inmediatamente. Pero este impulso de control solo genera más tensión. El pensamiento rechazado se vuelve más fuerte. El pensamiento temido se vuelve más amenazante. El pensamiento que intentas destruir se aferra con más fuerza. La mente funciona de esta manera: lo que luchas, persiste. Lo que permites, se transforma. La aceptación no es conformidad, sino comprensión profunda. Cuando dices internamente, está bien que este pensamiento esté aquí, algo dentro de ti se relaja, y el pensamiento pierde intensidad. Aceptar un pensamiento no significa creerlo ni seguirlo, solo significa dejar de resistir la presencia de lo que ya está aquí. Esta actitud de apertura crea una sensación de ligereza interior. Muchas personas nunca han experimentado esta ligereza porque viven atrapadas en una batalla constante con su propio mundo mental. El pensamiento aparece, y la persona reacciona instantáneamente con tensión, rechazo o miedo. Pero cuando te permites decir, solo es un pensamiento, descubres que puedes coexistir con él sin que te controle. Esta coexistencia serena es la puerta hacia la verdadera claridad. La claridad mental no se logra a través del esfuerzo, sino del silencio interno. Un silencio que no es ausencia de pensamientos, sino ausencia de conflicto con ellos. Cuando aceptas el movimiento natural del pensamiento, dejas de interferir con el flujo natural de tu mente. Y en ese flujo aparece un orden espontáneo, una armonía que no puede ser forzada. La mente sabe cómo equilibrarse cuando no la llenamos de resistencia. Igual que el cuerpo sana cuando no lo interferimos, la mente también encuentra su equilibrio cuando le damos espacio para hacerlo. En esta parte también debemos hablar de la naturaleza cambiante del pensamiento. Muchas veces creemos que un pensamiento repetido es una verdad. Pero la repetición no convierte una idea en realidad, solo indica que la mente ha creado un hábito. La mente repite lo que conoce, incluso si lo que conoce te causa sufrimiento. Pero cuando empiezas a observarte, notas que lo que parece permanente en la mente es, en realidad, algo profundamente inestable. Un pensamiento que hoy parece amenazante, mañana pierde fuerza. Un pensamiento que hoy te entristece, mañana se desvanece. Un pensamiento que te dio miedo hace años, hoy ya no tiene ningún efecto. Esto demuestra que el pensamiento es un visitante, no un residente permanente. Comprender esta impermanencia mental es una de las claves de la paz interior. Nada de lo que aparece en la mente se queda para siempre. Pero cuando crees que sí, cuando tomas un pensamiento como una verdad absoluta e inmutable, comienzas a sufrir. La mente no te pide sufrimiento, tú lo agregas cuando te aferras. Dejar ir no es olvidar, sino permitir que el pensamiento siga su curso natural sin atraparlo. Cuando lo haces, notas que muchos pensamientos se disuelven por sí mismos. La mente es cambiante por naturaleza, solo necesitas aprender a no congelarla con tu identificación. Aquí también es fundamental explorar la relación entre pensamiento y percepción. No vemos la vida como es, vemos la vida como pensamos que es. El pensamiento colorea la percepción con tonos emocionales, con expectativas, con recuerdos, con temores, con deseos. Una persona ansiosa puede ver peligro donde no existe. Una persona deprimida puede ver oscuridad en lugares donde otros ven luz. Una persona con claridad interior puede ver oportunidades en lo que otros consideran fracasos. El pensamiento no solo interpreta la realidad, la crea en tu experiencia subjetiva. Y la buena noticia es que, cuando cambia tu pensamiento, cambia tu percepción.
Y cuando cambia tu percepción, cambia tu vida. Pero para cambiar el pensamiento, debes conocerlo. Debes familiarizarte con su movimiento, sus patrones, sus trucos, su ritmo. El pensamiento no es tu enemigo, es parte de tu experiencia humana. La mente piensa, igual que el corazón late. No puedes eliminar el pensamiento, así como no puedes eliminar los latidos. El objetivo no es controlar la mente, sino comprenderla lo suficiente para que no te arrastre. Ese es el verdadero dominio interior, no el control rígido, sino la sabiduría flexible. Uno de los descubrimientos más profundos del trabajo interior es darse cuenta de que el pensamiento puede convertirse en un maestro cuando dejas de verlo como un tirano. Cada pensamiento difícil tiene algo que mostrarte. No viene para castigar, sino para revelar. Revela miedo, revela heridas antiguas, revela creencias limitantes, revela deseos no reconocidos, revela tensiones internas. Cuando lo miras con compasión en lugar de juicio, ves el mensaje detrás del contenido. Ves lo que tu interior está tratando de decirte. Ves lo que necesita tu atención, tu cariño, tu sanación. La mente no es cruel, es sincera. Y cuando la escuchas desde la calma, puedes aprender mucho de ella. En esta parte también quiero llevarte a contemplar la relación entre pensamiento y tiempo. La mente vive constantemente en el pasado o en el futuro. Piensa en lo que hizo, en lo que dijo, en lo que perdió, en lo que falló. O piensa en lo que podría pasar, en lo que teme, en lo que desea, en lo que evita. Pero rara vez está completamente en el presente. Y, sin embargo, el presente es el único lugar donde la vida realmente ocurre. Cuando permaneces atrapado en los pensamientos sobre el pasado, revives un tiempo que ya no existe. Cuando te pierdes en los pensamientos sobre el futuro, te proyectas hacia un tiempo que aún no ha llegado. Y en ambos casos, te desconectas de la hora. El presente es sencillo, silencioso, completo. El pensamiento, en cambio, puede hacerlo complejo. Pero cuando cultivas la capacidad de volver a la hora, aunque sea por unos segundos, descubres que la tensión mental se reduce. El ahora no tiene memoria ni expectativa. El ahora no tiene miedo ni culpa. El ahora es pura experiencia. Y cuando tocas ese estado aunque sea brevemente, experimentas la libertad más profunda, la libertad del tiempo psicológico. Esta libertad transforma no solo tu mente, sino también tus emociones y tu cuerpo. Otro aspecto importante es que la mente aprende a través de repetición. Los pensamientos que repites se convierten en creencias. Las creencias que sostienes moldean tu identidad. Y tu identidad determina tu manera de vivir. Por eso, si repites pensamientos llenos de compasión, paciencia y sabiduría, tu identidad se transforma suavemente. Si repites pensamientos de miedo, duda o juicio, tu identidad se contrae. El pensamiento es un escultor silencioso. Esculpe tu vida interna sin que lo notes. Por eso es tan importante observar qué pensamientos estás repitiendo. No para luchar contra ellos, sino para comprenderlos y permitir que solo los pensamientos más sabios encuentren espacio en tu interior. También debemos hablar del espacio interior. Entre tú y el pensamiento siempre existe un pequeño espacio, aunque muchas veces no lo notes. Ese espacio es la diferencia entre reaccionar y responder. Entre perderte en la mente o permanecer consciente. Entre actuar desde el miedo o desde la claridad. Ese espacio puede ser apenas un segundo, pero en ese segundo está tu libertad. Cuando notas un pensamiento y reconoces que existe un espacio antes de reaccionar. Puedes elegir. Puedes permitir que el pensamiento pase sin convertirlo en acción. Puedes observar sin involucrarte. Puedes respirar en lugar de reaccionar. Ese segundo es el momento de la transformación. Este espacio interior crece con la práctica de la conciencia. No se trata de meditar durante horas, sino de estar presente durante momentos. Cuando caminas y sientes tus pasos. Cuando respiras y sientes el aire. Cuando escuchas y realmente escuchas. Cuando estás con alguien y estás de verdad. La mente se calma cuando tú te haces presente. Y cuando la presencia crece, el pensamiento se vuelve más suave, menos dominante, más útil. El pensamiento se convierte en un aliado cuando la presencia dirige tu vida. La calma interior no es ausencia de problemas, es la capacidad de enfrentarlos sin perderte. La claridad no es ausencia de pensamiento, es la capacidad de ver el pensamiento con distancia.
La libertad no es eliminar la mente, es dejar de ser su prisionero. Todo esto se logra cuando permites que el pensamiento sea lo que es, un movimiento natural, pasajero, cambiante. No es tu enemigo. No es tu identidad. Es parte de ti, pero no define quién eres. Tú eres el espacio detrás de todo pensamiento. Y así, en esta quinta parte, comenzamos a sentir que la mente ya no es una tormenta constante, sino un cielo donde las nubes van y vienen. Algunas son densas, otras ligeras, algunas largas, otras breves. Pero tú no eres la nube. Tú eres el cielo. A medida que avanzamos hacia la sexta parte de este camino interior, comenzamos a notar que la comprensión que hemos ido desarrollando sobre el pensamiento no solo transforma la manera en que vivimos por dentro, sino también la forma en que nos relacionamos con el mundo exterior. Poco a poco, comenzamos a ver que la vida no es algo que simplemente sucede, sino algo que interpretamos a través del filtro de nuestra mente. Y cuando ese filtro se vuelve más limpio, más consciente y más presente, la realidad se transforma sin necesidad de que cambie nada afuera. La transformación es interna, sutil, profunda, y aún así se refleja en cada aspecto de nuestra experiencia. En esta parte del audiolibro, vamos a profundizar en una dimensión esencial del pensamiento, la conexión entre el pensamiento, la atención y la realidad que vivimos. La mayoría de las personas cree que la atención es algo pasivo, algo que simplemente se dirige hacia aquello que capta nuestro interés. Pero la verdad es que la atención es una fuerza creativa. Donde colocas tu atención, colocas tu energía. Y donde colocas tu energía, creas tu experiencia. Si tu atención se enfoca en lo que falta, sentirás escasez. Si se enfoca en lo que temes, sentirás ansiedad. Si se enfoca en lo que valoras, sentirás gratitud. La vida interior cambia cuando la atención cambia, y la atención cambia cuando comprendes cómo funciona el pensamiento. El pensamiento y la atención están estrechamente ligados. Un pensamiento que recibe tu atención se fortalece, uno que no recibe tu atención se debilita. Por eso algunos pensamientos parecen insistentes, no porque sean importantes, sino porque los has alimentado con tu atención sin darte cuenta. La mente es como una habitación oscura donde, al iluminar un objeto, éste se vuelve más visible, más real, más presente. Pero la habitación también contiene otros objetos que permanecen invisibles mientras no los iluminas. Así funciona el pensamiento. No se trata de luchar contra los pensamientos que aparecen, sino de elegir qué pensamientos merecen la luz de tu atención. Esta elección cambia tu experiencia interna de manera profunda. Aquí también es importante comprender que la atención no solo fortalece los pensamientos, sino que también fortalece las emociones asociadas a esos pensamientos. Cuando enfocas tu atención en un recuerdo doloroso, el cuerpo revive la emoción. Cuando enfocas tu atención en un temor futuro, la ansiedad se activa. Pero cuando enfocas tu atención en la calma del momento presente, el cuerpo responde con descanso y alivio. El pensamiento no está separado del cuerpo, forma parte de una misma experiencia integrada. Lo que piensas, lo sientes. Y lo que sientes influye en lo que piensas. El cuerpo y la mente son dos expresiones del mismo ser. En este punto, comienzo a invitarte a observar algo muy sutil. La atención tiene un movimiento natural que tiende a regresar al presente cuando no está atrapada en pensamientos. Cuando la mente no encuentra nada que la absorba, cuando no la alimentas con historias, interpretaciones o proyecciones, la atención vuelve espontáneamente al cuerpo, al momento, al silencio. Esta tendencia natural hacia el presente es una muestra de que la calma interior es tu estado original. No necesitas crearla, solo permitir que aparezca cuando el ruido mental se suaviza. Por eso es tan importante comprender el pensamiento, cuando deja de atraparte, el presente emerge por sí mismo. Algo que muchas veces olvidamos es que el pensamiento también puede convertirse en una forma de escape. La mente piensa para evitar sentir, para evitar estar en silencio, para evitar enfrentar emociones profundas. Y, sin embargo, todo lo que evitamos mediante el pensamiento termina acumulándose dentro de nosotros como tensión emocional. En esta parte, quiero invitarte a observar estos momentos en los que la mente utiliza el pensamiento para alejarte de la experiencia real. No es necesario juzgar a la mente por hacerlo, la mente solo intenta protegerte. Pero la verdadera protección surge cuando puedes sentir sin miedo, cuando puedes estar presente sin necesidad de huir hacia el pensamiento. Sentir no es peligroso, resistir lo que sientes es lo que causa dolor. Aquí entramos en una comprensión esencial.
el pensamiento nunca puede resolver una emoción, solo puede comprenderla la presencia. Cuando intentas pensar para sentirte mejor, la emoción no se disuelve. Cuando intentas analizar el dolor persiste. Cuando intentas controlar el miedo con ideas, el miedo encuentra otras formas de aparecer. Pero cuando permites sentir sin comentario mental, la emoción sigue su curso natural y se transforma. Las emociones tienen un movimiento propio, igual que los pensamientos. Solo necesitan espacio para moverse. Cuando el pensamiento interviene constantemente, interrumpe ese movimiento natural. Por eso es tan importante aprender a dejar que la emoción se exprese sin añadir una narrativa mental. En esta sexta parte también debemos explorar una pregunta profunda: ¿por qué creemos tanto en nuestros pensamientos? Si observas con atención, verás que muchos pensamientos no son más que hábitos mentales acumulados a lo largo de los años. No vienen de una verdad interna, sino de experiencias pasadas que dejaron un rastro en la mente. La mente repite estos rastros automáticamente. Y cuando no somos conscientes de ello, creemos que estos pensamientos son racionales, necesarios o incluso inevitables. Pero cuando los observamos con distancia, vemos que no son más que sonidos internos, murmullos psicológicos, movimientos espontáneos de la mente. No todos los pensamientos son sabios, no todos son útiles, no todos merecen ser atendidos. Aquí es donde comenzamos a cultivar discernimiento. El discernimiento no es un juicio moral, es una claridad perceptiva. Significa reconocer qué pensamientos nos acercan a la paz y cuáles nos alejan. ¿Qué pensamientos generan calma y cuáles generan confusión? ¿Qué pensamientos son útiles y cuáles son ruido? Esta habilidad se desarrolla de manera natural cuando observas la mente sin involucrarte emocionalmente con ella. La claridad no viene de esforzarte por pensar bien, sino de darte cuenta de cuáles pensamientos son valiosos y cuáles no necesitan tu energía. Una de las señales más claras de un pensamiento útil es que te trae serenidad. Un pensamiento que te guía con suavidad, sin exigencia, sin presión, sin miedo, suele ser un pensamiento alineado con tu sabiduría interna. Por el contrario, un pensamiento que genera ansiedad, urgencia, sensación de insuficiencia o conflicto interno suele venir de una parte de la mente que aún necesita ser comprendida, sanada y observada. No debes rechazar estos pensamientos, pero tampoco debes permitir que dirijan tu vida. Los pensamientos que causan tormentas internas suelen ser reflejos del pasado, no expresiones de tu verdad presente. En esta parte del audiolibro también es importante observar otro fenómeno. La mente siempre busca completar lo que percibe como incompleto. Si hay un vacío, la mente lo llena con pensamientos. Si hay un silencio, la mente lo interrumpe con ideas. Si hay una duda, la mente genera explicaciones. Si hay una emoción, la mente intenta justificarla con historias. Esta tendencia de la mente a completar, interpretar y explicar puede ser útil cuando necesitamos comprender algo intelectualmente. Pero se convierte en un obstáculo cuando necesitamos experimentar algo emocional o espiritualmente. No todo debe ser explicado. No todo debe ser pensado. Algunas experiencias solo deben ser vividas. Aquí también quiero profundizar en la relación entre el pensamiento y la autocompasión. Muchas personas viven dentro de un mundo mental donde se juzgan, se critican, se exigen, se castigan. Estos pensamientos de autocrítica no nacen de una verdad interna, sino de aprendizajes sociales, experiencias pasadas, voces antiguas que quedaron en la mente. Pero no eres esas voces. No eres esas críticas. No eres las narrativas que la mente repite desde tus heridas. Cuando observas estos pensamientos con compasión, cuando dices internamente, no necesito tratarme así, algo dentro de ti se ablanda. La autocompasión no se aprende luchando contra los pensamientos negativos, sino viendo su origen, comprendiendo su función y eligiendo no seguirlos. La autocompasión no significa justificar errores ni evitar responsabilidad, significa tratarte con la misma amabilidad con la que tratarías a alguien que amas. La mente se suaviza cuando la tratas con cariño. El pensamiento se vuelve más constructivo cuando le hablas desde el respeto. La rigidez genera más rigidez, la amabilidad genera soltura interior. Cuando empiezas a relacionarte con tus pensamientos desde un lugar de compasión, la mente responde abriéndose, calmándose, confiando más en ti. Esta relación nueva contigo mismo transforma profundamente tu estado emocional. En esta sexta parte, también aparece una comprensión profunda sobre el silencio.
Cuando la mente se aquieta, aunque sea por momentos breves, experimentas algo que no puede explicarse con palabras, un espacio interior de absoluta presencia. En ese espacio, no hay juicio, no hay pasado, no hay futuro. Solo hay ser. En ese estado, la mente deja de ser la protagonista y se convierte en un pequeño movimiento dentro de un espacio más amplio. Este espacio eres tú. No el tú psicológico, sino el tú esencial, el tú que observa sin juzgar, que siente sin miedo, que está plenamente presente. Este espacio no es un pensamiento, es tu naturaleza más profunda. Cuando descubres este espacio, aunque sea un instante, comienzas a entender que la mente es solo una parte de ti, no la totalidad de tu ser. Comienzas a vivir desde un lugar más sereno, más estable, más consciente. Todo lo que antes parecía urgente se vuelve relativo. Todo lo que antes parecía amenazante pierde intensidad. Todo lo que antes te controlaba se vuelve manejable. Porque ahora ya no vives atrapado en la mente, sino acompañado por ella. Tú decides cómo relacionarte con lo que aparece dentro de ti. Y esta decisión consciente es la base de la libertad interior. Para cerrar esta parte, quiero dejarte con una idea sencilla pero transformadora: el pensamiento es un invitado, no un dueño. Llega, se queda un momento y se va. Algunos invitados son agradables, otros no. Algunos quieren quedarse más tiempo, otros solo pasan. Pero ninguno de ellos es tú. Tú eres la casa. Tú eres el espacio. Tú eres el silencio donde todo aparece. Cuando comprendes esto, el pensamiento pierde su capacidad de controlar tu vida. Se convierte en una herramienta útil, no en una fuerza dominante. Y desde ese lugar, puedes vivir con más ligereza, más paz y más claridad. A medida que avanzamos en este sendero de comprensión interior, comenzamos a darnos cuenta de que el pensamiento no es solamente un proceso mental, sino también una energía que se mueve dentro de nosotros. Esta energía puede ser ligera o pesada, fluida o densa, calmada o agitada. Y lo más sorprendente es que esta energía no surge de las circunstancias externas, sino de la forma en que interpretamos esas circunstancias. La mente no es un espejo fiel de la realidad, es un proyector que colorea la realidad con tonos que provienen de nuestro interior. Por eso, dos personas viviendo la misma situación pueden experimentarla de formas completamente diferentes. No por lo que sucede, sino por lo que piensan sobre ello. En esta séptima parte del audiolibro vamos a profundizar en la relación entre pensamiento y energía interna. A veces, basta un solo pensamiento para sentir el ambiente interior cambiar, como si una nube hubiera cruzado el cielo o como si un rayo de luz hubiera iluminado un espacio oscuro. El pensamiento es capaz de elevar nuestro ánimo o hundirlo, de abrir nuestra energía o contraerla. Esta influencia es tan sutil que muchas veces no nos damos cuenta de que estamos viviendo más bajo la influencia de ideas internas que de eventos externos. Cuando entiendes que el pensamiento tiene el poder de cambiar tu energía, empiezas a ver que la verdadera transformación personal ocurre en tu interior, no en tu entorno. La energía mental se transforma cuando dejamos de luchar con el pensamiento. La resistencia interna es uno de los mayores drenajes de energía. Cuando un pensamiento aparece y tú lo rechazas con fuerza, sientes una contracción interna. El pecho se cierra, la respiración se acorta, el cuerpo se tensa. Pero cuando permites que el pensamiento exista sin tratar de controlarlo, el cuerpo se relaja, el aire fluye mejor y tu energía se suaviza. El pensamiento no tiene la capacidad de dañar tu energía por sí mismo, es tu lucha con él lo que genera tensión. Si dejas de luchar, la energía cambia. Esta es una de las enseñanzas más liberadoras: no necesitas controlar tu mente para estar en paz, solo necesitas dejar de pelear con ella. La energía también se fortalece cuando aprendes a distinguir entre pensamiento y realidad. Cuando la mente imagina un problema, aunque no sea real, tu cuerpo reacciona como si lo fuera. El cuerpo no diferencia entre una amenaza real y una imaginada. Si piensas que algo terrible va a suceder, tu corazón late más rápido, tus músculos se tensan y tu respiración se acelera. Pero si observas ese pensamiento sin convertirlo en verdad, la respuesta del cuerpo se disuelve. La energía vuelve a su estado natural. Mucha gente vive en un estado de alerta constante no porque su vida esté en peligro, sino porque su mente imagina peligros. Y la energía interior se agota tratando de defenderse de amenazas inexistentes. Aquí también debemos explorar el impacto de los pensamientos repetitivos. Cuando un pensamiento se repite muchas veces, se convierte en una creencia.
Y una creencia tiene un poder energético enorme. Una creencia puede abrirte caminos o cerrarlos. Puede darte fuerza o quitártela. Puede sostenerte o derribarte. Muchas creencias no nacen de una comprensión profunda, sino de pensamientos acumulados y repetidos. No soy suficiente, no puedo cambiar, la vida es difícil, los demás son mejores que yo, no merezco ser feliz. Estas frases, si se repiten durante años, moldean tu energía de forma silenciosa. La mente construye muros internos sin que lo notes. Pero, al igual que fueron creadas por repetición, también pueden deshacerse con observación. Cuando miras una creencia de frente, cuando ves que es solo un pensamiento antiguo repetido una y otra vez, algo dentro de ti comienza a desaferrarse. La creencia pierde solidez. La energía deja de ser densa. Te das cuenta de que no estás condenado a repetir lo que tu mente te dijo durante años. Puedes soltar esas estructuras internas. Puedes permitir que la energía se libere, que se expanda, que encuentre un flujo más natural. La mente limita, la conciencia libera. En esta séptima parte también quiero invitarte a explorar la profundidad del silencio. No el silencio externo, sino el interno. El silencio interior no significa ausencia total de pensamientos, sino ausencia de identificación con ellos. Cuando ya no te agarras a cada idea que aparece, cuando dejas pasar lo que viene sin convertirlo en problema, aparece un silencio sutil. Este silencio no es aburrido, es luminoso. No es vacío, es pleno. Es un espacio donde la energía fluye sin obstáculos. Donde la respiración se vuelve más profunda y donde la vida interna se llena de claridad. El silencio interior es el punto donde descubres quién eres más allá de la mente. Vivir desde ese silencio no significa no tener pensamientos. Significa tener pensamientos sin perderse en ellos. Significa actuar desde la lucidez, no desde la reactividad. Significa responder, no reaccionar. El silencio interior es un estado de presencia que se convierte en el verdadero eje de tu vida. Y cuando este eje es fuerte, los pensamientos pierden su capacidad de arrastrarte hacia estados de ansiedad, preocupación o tristeza. Ya no te mueven como antes, porque tú ya conoces un lugar más profundo dentro de ti. La energía también se transforma a través de la calidad de nuestra atención. ¿Dónde colocas tu atención, colocas tu energía? Y cuando tu atención está atrapada en pensamientos negativos, la energía se contrae. Cuando la atención se abre hacia el presente, la energía se expande. Y cuando tu atención se dirige hacia el interior, hacia la respiración, hacia las sensaciones del cuerpo, hacia la presencia silenciosa que te habita, descubres un tipo de energía que no depende del pensamiento, sino de la conexión con tu ser. Esta energía es estable, tranquila, profunda. Aquí también debemos hablar de cómo la mente afecta tu sentido de propósito. Muchas personas viven sin dirección no porque no tengan talentos, sino porque sus pensamientos les dicen que no están preparados, que no saben, que no pueden. El pensamiento puede ser una prisión que encierra tus dones más profundos. Pero cuando observas el pensamiento, cuando ya no crees todas las historias que te cuenta la mente, aparece un espacio donde tu propósito puede sentirse. No es un pensamiento, es una sensación interna. Un impulso suave, una dirección intuitiva, una claridad que no se expresa con palabras. El propósito no nace de la mente, nace de la conciencia. Pero necesitas observar la mente para escuchar la conciencia. El pensamiento también influye en tu capacidad de estar presente con los demás. Cuando estás atrapado en tus ideas, tus juicios, tus miedos o tus expectativas, no puedes ver a la otra persona tal como es. Ves solo tu interpretación de ella. Ves una proyección. Ves un reflejo de tu mundo interno. Pero cuando la mente se calma, cuando los pensamientos pierden fuerza, aparece la capacidad de escuchar realmente. De estar con el otro sin filtros. De percibir su energía. De comprender lo que dice más allá de sus palabras. El silencio interior crea espacio para una conexión auténtica. En esta parte también quiero explorar un tema que muchos evitan, la vulnerabilidad. La mente teme la vulnerabilidad. La interpreta como debilidad, como peligro, como riesgo. Pero la verdadera vulnerabilidad es fuerza. Es apertura. Es permitir que la vida entre sin construir murallas. La mente piensa que protegerse evita el sufrimiento, pero esa protección crea aislamiento. Cuando permites sentir, cuando permites mostrarte sin máscaras, la energía fluye mejor.
La vulnerabilidad rompe la rigidez mental. Te conecta con tu humanidad. Y, paradójicamente, te da una fortaleza interior que no puede surgir del pensamiento, sino de la presencia. El pensamiento también está profundamente ligado a la creatividad. La creatividad no surge del esfuerzo, sino del espacio. Cuando la mente está demasiado tensa, demasiado saturada, demasiado llena de ruido, ninguna idea nueva puede entrar. Pero cuando se abre un espacio interno, por pequeño que sea, aparece una chispa, una intuición, una visión. La creatividad no nace del pensamiento forzado, sino del silencio entre los pensamientos. Es un movimiento del espíritu, no de la lógica. Cuando dejamos de exigirnos ideas, ellas vienen. Cuando dejamos de presionarnos, el flujo creativo se activa. La mente es el campo, la creatividad es la semilla. Pero solo crece cuando el campo está en calma. También es importante comprender que el pensamiento influye directamente en tu capacidad de tomar decisiones. Cuando la mente está atrapada en miedo, las decisiones se vuelven reactivas. Cuando está atrapada en ansiedad, las decisiones se vuelven impulsivas. Cuando está atrapada en duda, las decisiones se paralizan. Pero cuando la mente está calmada, las decisiones surgen con naturalidad. No necesitas analizarlas demasiado, simplemente las sientes. Las decisiones más sabias no se piensan, se reconocen. Aparecen como claridad interna cuando el ruido mental se disipa. También quiero llevarte a contemplar la sensación de espacio interior. Cuando la mente está agitada, la vida interna se siente estrecha, como un pasillo oscuro. Pero cuando la mente se calma, aparece un espacio amplio, luminoso, suave. Este espacio no es un pensamiento, es tu propia presencia. Desde ese espacio, la vida se siente menos amenazante, menos urgente, menos pesada. La sensación de espacio interior es un indicador de tu conexión contigo mismo. Cuanto más espacio sientes, más consciente estás. Y cuanto más consciente estás, menos poder tienen los pensamientos sobre ti. En esta etapa también es fundamental comprender que no necesitas eliminar ningún pensamiento para vivir en paz. La mente nunca dejará de pensar. El objetivo no es silencio total, sino relación sana con el pensamiento. Cuando puedes observar lo que tu mente hace sin creerlo todo, sin juzgarlo, sin reaccionar, surge un equilibrio natural. No luchas contra la mente, caminas junto a ella. No tratas de controlarla, la acompañas. Este equilibrio es la esencia del bienestar mental. Para cerrar esta séptima parte, quiero dejarte con una comprensión profunda y sencilla: no eres el contenido de tu mente, eres el espacio en el que el contenido aparece. La mente crea formas, ideas, imágenes. Pero tú eres lo que observa todas esas formas. Tú eres el testigo. El silencio detrás del sonido. El cielo detrás de las nubes. Y cuando descubres esto, el pensamiento pierde su capacidad de dominarte. Te conviertes en quien realmente eres: conciencia pura, presencia viva, claridad que no depende del pensamiento. Cuando llegamos a esta octava parte del recorrido interior, comenzamos a ver con una claridad mucho más profunda que el poder del pensamiento no reside únicamente en su contenido, sino en la relación que desarrollamos con él. Lo que antes parecía ser una fuerza incontrolable que dictaba nuestro estado emocional y dirigía nuestras decisiones, ahora comienza a mostrarse como un fenómeno transitorio que podemos observar con serenidad. Y cuando aparece esta capacidad de observar, cuando puedes ver cómo surge un pensamiento sin dejarte atrapar por él, experimentas una libertad interior que muy pocas personas llegan a conocer. Esa libertad no es ausencia de pensamiento, sino ausencia de esclavitud mental. Y es aquí, en este punto, donde empezamos a explorar niveles más sutiles de conciencia. En esta parte vamos a profundizar en un concepto fundamental: los pensamientos no son hechos, son interpretaciones. La mente no muestra la realidad, sino una versión personal de ella. Esa versión está influenciada por tus creencias, tus emociones, tus heridas, tu cultura, tus experiencias pasadas y tus expectativas del futuro. Por eso, dos personas pueden vivir el mismo evento y sentir cosas completamente diferentes. La realidad externa es neutral, es nuestra interpretación la que le da color. Y esa interpretación nace del pensamiento. Cuando te das cuenta de esto, algo dentro de ti se ablanda, entiendes que no tienes que creer todo lo que piensas. Puedes escuchar, observar, elegir. El pensamiento también está profundamente conectado con el sentido del yo.
La mente tiende a generar pensamientos que refuerzan una imagen concreta de quién eres. A veces esa imagen es expansiva y positiva, pero muchas veces es limitada, rígida, dolorosa. Yo soy así, yo nunca puedo, yo siempre fallo, yo no merezco. Estas frases crean cárceles internas, no porque sean ciertas, sino porque la mente las repite. Pero cuando comienzas a observar estos pensamientos desde la presencia, descubres que esa imagen del yo también es un pensamiento. Lo que tú eres realmente está más allá de cualquier historia que la mente pueda contarte. Tú eres la conciencia que observa la historia, no la historia en sí. Aquí es importante reconocer que la mente no tiene intención de lastimarte cuando crea pensamientos negativos. Solo está funcionando según patrones aprendidos. La mente intenta protegerte anticipando riesgos, recordándote heridas pasadas o preparándote para posibles amenazas. Pero esta protección, aunque bien intencionada, puede convertirse en sufrimiento cuando no la observamos con claridad. La mente no sabe diferenciar entre lo que fue, lo que imagina y lo que realmente está ocurriendo ahora. Por eso reacciona con la misma fuerza ante un pensamiento que ante un hecho real. Comprender esta limitación te permite relacionarte con tu mente desde la compasión, no desde la lucha. Otra dimensión importante del pensamiento es su estrecha relación con el miedo. El miedo es una emoción natural, diseñada para protegernos. Pero cuando la mente se vuelve hiperactiva, puede generar miedos que no corresponden a la realidad. Miedos imaginarios, miedos heredados, miedos anticipados. Estos miedos crean pensamientos intensos que parecen reales. Sin embargo, muchos de ellos son solo proyecciones, sombras mentales que no tienen sustancia. Cuando aprendes a observar un pensamiento de miedo sin huir de él, descubres que el miedo pierde su fuerza. No porque desaparezca el pensamiento, sino porque tú ya no te identificas con él. La observación crea distancia. La distancia crea claridad. Y la claridad disuelve la ilusión del miedo. Aquí aparece otro descubrimiento profundo: la mente tiende a repetir lo que conoce, incluso si no le hace bien. Esta repetición es lo que llamamos hábito mental. La mente se habitúa a ciertos patrones porque le resultan familiares, no porque sean verdaderos o útiles. Por eso, alguien puede repetir pensamientos de autocrítica durante años, no porque sean ciertos, sino porque se han convertido en un hábito. Los hábitos mentales se forman mediante repetición, pero pueden romperse mediante conciencia. Cuando observas un patrón mental sin juzgarlo, sin alimentarlo y sin rechazarlo, poco a poco pierde su fuerza. La conciencia es la herramienta más poderosa para transformar hábitos internos. En esta parte del audiolibro vamos también a explorar la relación entre pensamiento y sufrimiento psicológico. El sufrimiento no proviene del hecho en sí, sino de la historia mental que generamos alrededor de ese hecho. La mente toma una experiencia y la convierte en una narrativa. Y esa narrativa puede ser liviana o pesada, simple o dramática, liberadora o limitante. No es lo que pasó, sino lo que pensamos que significa lo que nos hace sufrir. Cuando te das cuenta de que puedes cambiar la narrativa interna, el sufrimiento se reduce. No porque cambies el pasado, sino porque cambias tu relación con él. Aquí también es esencial comprender que la mente puede volverse ruidosa cuando está desconectada del presente. El ruido mental aparece cuando la atención se va hacia el pasado o hacia el futuro. El pasado trae arrepentimiento, nostalgia, culpa. El futuro trae anticipación, esperanza, miedo. Pero el presente es silencioso. El presente no tiene pensamiento, solo experiencia directa. Cuando aprendes a traer tu atención a la hora, aunque sea por unos segundos, la mente se calma. No porque la controles, sino porque la atención la suaviza. La mente no puede sostener el ruido cuando estás plenamente presente. El ahora es un bálsamo silencioso que disuelve las tensiones psicológicas. Muchos creen que para estar en el presente deben forzar la mente a detenerse, pero no es así. Estar presente no es un esfuerzo, es un descanso. Es permitir que tus sentidos te conecten con lo que ocurre ahora: la respiración, las sensaciones del cuerpo, los sonidos, los colores, la temperatura del aire. La mente puede seguir pensando, pero tú no estás atrapado en sus pensamientos. Estás aquí, sintiendo. Este estado de presencia abre una dimensión completamente diferente de tu vida interna. Y cuando lo experimentas, aunque sea brevemente, descubres una paz que ningún pensamiento puede ofrecer. En esta octava parte también quiero llevarte a reflexionar sobre la relación entre pensamiento y acción.
Muchas personas creen que primero deben pensar correctamente para luego actuar correctamente. Pero en realidad, muchas veces sucede al revés, cuando actúas desde la presencia. Desde el sentido interno de claridad, los pensamientos se alinean después. La mente sigue la acción, no siempre la dirige. Si esperas a que tu mente esté perfectamente clara antes de actuar, vivirás paralizado. Pero si aprendes a actuar desde la calma interior, sin esperar que la mente deje de dudar o de temer, descubrirás que la claridad surge después del movimiento. Aquí aparece un principio fundamental: la acción consciente transforma el pensamiento más rápido que el pensamiento transforma la acción. Cuando tomas un pequeño paso desde la conciencia, el pensamiento cambia automáticamente. La duda se reduce, la claridad aumenta, la mente aprende a confiar en ti. La mente se calma cuando ve que tú estás presente, no cuando tú la obedeces. Muchas personas esperan que la mente les dé permiso para vivir. Pero el permiso no viene del pensamiento, viene de la conciencia. Y la conciencia se expresa a través de decisiones. También es importante recordar que el pensamiento no puede resolver todo. La mente es excelente para analizar, comparar, organizar e interpretar, pero no puede responder a las preguntas más profundas de la vida. Esas respuestas no llegan en forma de pensamiento, llegan en forma de intuición, de sensación, de claridad silenciosa. El pensamiento es una herramienta maravillosa, pero tiene un límite. Y cuando lo reconoces, ya no le pides a la mente que haga lo que no puede hacer. Dejas de buscar soluciones mentales para problemas emocionales. Dejas de intentar controlar tu futuro pensando en él constantemente. Dejas de intentar explicar el amor, la pérdida, el crecimiento, el sentido de la vida. La sabiduría no nace del pensamiento, sino del espacio detrás del pensamiento. En esta parte también exploramos la relación entre pensamiento y gratitud. La gratitud no es pensar en positivo. No es repetir frases optimistas. Es una apertura del corazón que surge cuando la mente se calma. Cuando tu pensamiento deja de enfocarse en lo que falta y empieza a ver lo que está, la gratitud aparece naturalmente. No la fuerzas, la sientes. La gratitud transforma tu energía porque cambia tu atención. Y cuando tu atención cambia, todo cambia. No porque lo externo haya cambiado, sino porque tu percepción se vuelve más amplia, más suave, más sensible. La gratitud es una forma de ver, no una forma de pensar. Aquí también quiero profundizar en el poder del silencio interior. El silencio no es ausencia, es presencia. Es un estado de conciencia donde puedes observar sin dividirte, sin juzgar, sin necesitar cambiar nada. En ese silencio, la mente se vuelve pequeña y la conciencia se vuelve evidente. Es un estado en el que puedes sentir la vida directamente, sin filtros. Este silencio no es algo que se pueda crear con esfuerzo, aparece cuando dejas de buscar algo a través del pensamiento. Es un regreso a tu estado natural. Y desde ese estado, los pensamientos pierden importancia y, paradójicamente, se vuelven más sabios, más claros y más útiles. Para concluir esta parte, quiero dejarte con una comprensión profunda: el pensamiento no es un enemigo, es una herramienta. No está ahí para ser eliminado, sino para ser comprendido. No está ahí para dominarte, sino para servirte. Cuando comprendes esta relación, algo dentro de ti cambia para siempre. Ya no vives atrapado en tu mente, sino consciente de ella. Ya no sigues cada pensamiento, sino que eliges. Ya no reaccionas automáticamente, sino que respondes desde la presencia. Y esta capacidad de elegir, de observar, de responder, es el mayor poder que puedes desarrollar en tu vida interior. Al llegar a esta novena parte del camino interior, ya empiezas a ver que el pensamiento es una presencia constante, pero no es una autoridad absoluta. Lo que antes parecía un dictador interno que decidía tu estado emocional y tu percepción del mundo, ahora empieza a parecer un simple movimiento pasajero dentro de un espacio mucho más amplio. Un movimiento que puede ser observado, comprendido e incluso apreciado por lo que es, una función natural de la mente, no una verdad definitiva. Y cuando este entendimiento se hace profundo, tu relación con la vida cambia de manera notable. No porque cambie todo afuera, sino porque cambia lo que ocurre dentro de ti. En esta parte vamos a explorar un concepto fundamental que muchas veces pasa desapercibido: la mente tiene la tendencia de absolutizar lo relativo. Esto significa que un pensamiento que aparece en un momento puede sentirse como una verdad universal,
aunque solo sea una expresión pasajera del estado emocional o del cansancio del momento. Por ejemplo, un pensamiento como, esto no tiene sentido, puede surgir simplemente porque estás cansado, no porque la situación realmente carezca de sentido. Un pensamiento como, no puedo hacerlo, puede llegar porque estás abrumado, no porque sea cierto. Pero la mente no diferencia entre lo que es verdadero y lo que es temporal, simplemente crea la narrativa del instante. Y cuando no lo ves con claridad, puedes confundirte profundamente. Aquí entra en juego la importancia de la transparencia interior. La transparencia interior no es ausencia de pensamientos, sino capacidad de verlos sin convertirlos en identidades. Cuando ves un pensamiento como lo que es, una nube que pasa, una chispa eléctrica en el cerebro, un eco del pasado, una interpretación condicionada, logras evitar que se convierta en una historia personal. La mente inventa historias, pero tú puedes elegir no creerlas. Y cuando tienes esta libertad, el sufrimiento psicológico se reduce de manera natural. No necesitas luchar contra el pensamiento, solo necesitas verlo. También es importante comprender que el pensamiento tiene un tono, una calidad emocional que lo acompaña. Cuando la mente está tensa, incluso los pensamientos neutros pueden parecer negativos. Cuando la mente está calmada, incluso los pensamientos difíciles parecen manejables. Esto demuestra que la relación con el pensamiento depende en gran medida del estado interno. No siempre puedes controlar qué pensamiento aparece, pero sí puedes aprender a sostener un estado más sereno. Y desde ese estado, el pensamiento pierde su carga emocional. No porque desaparezca, sino porque deja de dominar. Aquí también exploramos un fenómeno fascinante, la mente crea problemas incluso donde no los hay. Esto no ocurre por malicia, sino por hábito. La mente está diseñada para buscar amenazas, interpretar señales, anticipar riesgos. Esta habilidad evolutiva puede ser útil en ciertos contextos, pero en la vida moderna se convierte en una fuente constante de estrés. La mente puede transformar un comentario inocente en una ofensa, un silencio en rechazo, una incertidumbre en peligro. Pero la mayoría de estos problemas solo existen en el pensamiento, no en la realidad. Cuando ves esto, comienzas a desconfiar con cariño de tus pensamientos dramáticos. Los escuchas, pero no les das el control. Esta distancia amable te permite vivir con más paz. Otro aspecto importante del pensamiento es su capacidad de amplificación. La mente puede tomar una emoción pequeña y amplificarla a través de la narrativa. Por ejemplo, sientes una ligera molestia, y la mente piensa, esto siempre me pasa, no puedo más, todo es demasiado, no debería sentirme así. Y esa narrativa amplifica la emoción inicial. La emoción era pequeña, el pensamiento la convirtió en algo grande. Pero así como el pensamiento amplifica emociones, también puede suavizarlas cuando las observas con calma. Si sientes una emoción fuerte y dices internamente, esto es solo una emoción, esto pasará, puedo sentir esto sin miedo, la energía emocional se reduce. El pensamiento es como un lente, puede agrandar o reducir la intensidad de lo que sientes. En esta parte también contemplamos el impacto del pensamiento en la identidad personal. Muchas personas llevan años, incluso décadas, definiéndose a través de pensamientos que surgieron en circunstancias difíciles. No soy capaz, soy débil, soy inseguro, soy ansioso, soy tímido. Estas afirmaciones parecen definitivas, pero no lo son. Son conclusiones mentales basadas en momentos del pasado, no en tu esencia. La identidad no es un pensamiento repetido, aunque a veces lo parezca. Tú no eres tus conclusiones antiguas. Eres la conciencia viva que puede observarlas y transformarlas. Cuando te das cuenta de que tu identidad no está escrita en piedra, sino formada por pensamientos, aparece una libertad inmensa, la libertad de redefinirte. No desde el ego, sino desde la verdad interna. Puedes ver qué pensamientos ya no te sirven, cuáles te limitan, cuáles son simples reflejos de experiencias dolorosas, y puedes permitir que se disuelvan. No necesitas sustituirlos por pensamientos positivos, solo necesitas verlos como pensamientos. Cuando ves algo como es, ya no puede atraparte como antes. En esta etapa también es esencial explorar la naturaleza de la intuición. La intuición no es pensamiento. No llega con palabras, ni con argumentos, ni con explicaciones. Llega como una sensación tranquila, como un saber interno que no necesita apoyo mental. Pero para escuchar la intuición, la mente debe estar en silencio o, al menos, tranquila.
Cuando el ruido mental es demasiado alto, la intuición queda enterrada bajo capas de pensamientos. Por eso es tan importante cultivar momentos de presencia, de respiración, de espacio interior. En ese espacio, la intuición se vuelve audible. Es una guía suave, pero profundamente sabia. El pensamiento también influye en nuestra capacidad de disfrutar la vida. Cuando estás atrapado en la mente, la vida pasa frente a ti sin que la sientas. Puedes estar en un lugar hermoso, con personas que amas, y aún así sentirte desconectado si tu mente está ocupada en historias internas. Pero cuando te haces presente, cuando observas el pensamiento sin seguirlo, tus sentidos se abren. Todo se vuelve más vivo, los colores, los sonidos, las texturas, el ritmo del momento. La mente crea distancia, la presencia crea conexión. El pensamiento puede alejarte de la vida, la conciencia te devuelve a ella. Un punto muy importante en esta parte es comprender que no puedes evitar pensar, pero sí puedes elegir cómo relacionarte con tus pensamientos. Puedes elegir no seguirlos. Puedes elegir no juzgarlos. Puedes elegir no convertirlos en historias. Esta elección es el núcleo de la libertad interior. No depende de fuerza de voluntad, sino de conciencia. Cuando estás consciente, el pensamiento pierde poder. Cuando estás inconsciente, el pensamiento te controla. Esta distinción determina tu bienestar psicológico. También es esencial hablar aquí de la naturaleza del cambio. El pensamiento tiende a resistir el cambio porque lo desconocido le asusta. Prefiere lo familiar, incluso si lo familiar duele. Pero la vida es cambio constante. El sufrimiento surge cuando la mente intenta congelar lo que, por naturaleza, fluye. La presencia te enseña a fluir con la vida sin miedo. A confiar en el movimiento natural. A permitir que lo nuevo entre y que lo viejo salga. El pensamiento quiere seguridad, la conciencia quiere verdad. Y cuando eliges la verdad de lo que ocurre ahora, incluso si no es cómodo, aparece una fuerza interior que no proviene de la mente, sino del ser. En esta parte también profundizamos en la naturaleza del yo pensante. Este yo no es una identidad real, es una construcción mental que la mente utiliza para organizar la experiencia. Cuando dices, estoy triste, generalmente significa que hay un pensamiento y una emoción presentes. Pero tú no eres esa tristeza, solo estás experimentándola. Cuando dices, soy ansioso, lo que realmente significa es que la mente ha creado un hábito de pensamientos ansiosos. Pero tú no eres la ansiedad, tú eres el observador de ese movimiento. El yo que la mente crea es limitado. El tú que observa es ilimitado. La verdadera libertad nace cuando dejas de creer que eres el yo fabricado por el pensamiento. Cuando ves que ese yo cambia con el estado emocional, con los recuerdos del día, con la fatiga o con el entusiasmo. Lo que cambia no puede ser tu esencia. La esencia es lo que permanece. La conciencia permanece. Y desde esa permanencia puedes ver cómo el pensamiento se transforma, cómo viene y va, cómo cambia de opinión, cómo crea historias nuevas. Tú no eres ese flujo, eres el espacio que lo contiene. En esta novena parte también exploramos la relación entre el pensamiento y la rendición interior. Rendirse no es resignarse. Rendirse es dejar de luchar con lo que ya está presente. Cuando te rindes a la experiencia del momento presente. Sin exigir que sea diferente, el pensamiento pierde intensidad. La mente deja de pelear con la realidad. Y, sorprendentemente, cuando dejas de pelear, la realidad se vuelve más manejable. Lo que enfrentabas con tensión se vuelve más suave. Lo que evitabas con miedo se vuelve menos amenazante. Rendirse es confiar en el movimiento natural de la vida, incluso cuando la mente no lo entiende. Finalmente, quiero cerrar esta parte con una comprensión profunda: el pensamiento continuará, pero tú no tienes que continuar con él. El pensamiento seguirá apareciendo. Seguirá moviéndose, interpretando, imaginando. Pero tú puedes permanecer en la presencia. Puedes ver el pensamiento sin convertirlo en identidad. Puedes permitir que pase sin atraparte. Y desde ese lugar de presencia profunda, el pensamiento se convierte en un aliado, no en un enemigo. En una herramienta, no en un tirano. En un movimiento natural, no en una fuerza dominante. Esta es la verdadera libertad, saber que el pensamiento ocurre dentro de ti, pero no te define. A lo largo de este camino interior que hemos recorrido juntos, has descubierto que el pensamiento no es un enemigo a derrotar,
ni una fuerza que debas controlar a través de la voluntad, ni una tormenta que debas cesar por completo. Has visto que el pensamiento es un movimiento natural, una corriente que fluye dentro de ti como parte de la experiencia humana. Pero también has aprendido algo aún más importante: no eres esa corriente. Eres el espacio en el que la corriente fluye. Eres la presencia silenciosa que observa. Eres la conciencia detrás de todas las formas mentales. Y cuando reconoces esto, incluso por un instante, la vida interior cambia de raíz. En esta última parte del audiolibro vamos a reunir todo lo aprendido, no como un resumen intelectual, sino como una integración profunda. Porque comprender no es acumular ideas, comprender es transformarse a través de la experiencia. Cada vez que observaste un pensamiento sin reaccionar, cada vez que respiraste conscientemente en medio de la tensión, cada vez que elegiste la presencia en lugar del ruido mental, algo dentro de ti se abrió. Algo se suavizó. Algo se liberó. Ese algo es el reconocimiento de quién eres más allá del pensamiento. Y ese reconocimiento es el inicio de una nueva forma de vivir. Comencemos por una verdad esencial: el pensamiento no tiene poder por sí mismo, tú se lo das cuando lo tomas como verdad. Esta comprensión, tan sencilla en apariencia, transforma la vida entera. Un pensamiento, por más repetitivo que sea, no puede decidir tu destino si tú lo ves como un simple movimiento mental. El pensamiento no puede dañarte si no te identificas con él. No puede robarte la paz si lo observas con presencia. Lo que genera sufrimiento no es el pensamiento, sino la identificación con él. La libertad interior surge cuando puedes decir: esto es un pensamiento, no soy yo. Y esa frase, dicha desde la conciencia, rompe cadenas que a veces han durado años. El pensamiento seguirá apareciendo, pero ahora sabes que no tienes que seguirlo. Puedes observarlo y permitir que pase. Puedes escucharlo sin obedecerlo. Puedes sentirlo sin convertirlo en identidad. Esta libertad es sutil, pero inmensa. Es como si durante toda tu vida hubieras vivido dentro de un cuarto oscuro, creyendo que las sombras eran monstruos reales. Pero al encender la luz de la conciencia, descubres que las sombras siempre fueron solo sombras, formas mentales sin sustancia real. Y la luz de la conciencia no necesita luchar contra las sombras, solo necesita estar presente. Otra comprensión profunda que has desarrollado es que la mente tiende a pensar en términos de pasado y futuro, pero tu verdadera vida ocurre en el presente. El pasado vive en la memoria. El futuro vive en la imaginación. Ninguno de los dos es real en este instante. El único lugar donde puedes respirar, sentir, existir y transformar es aquí, ahora. La mente creará pensamientos sobre el pasado o el futuro, pero tú puedes volver al presente a través de la respiración, de las sensaciones, del silencio, de la observación. Este regreso continuo al presente es la práctica más poderosa de todas. No se trata de evitar pensar en el pasado o en el futuro, sino de no perderte en ellos. El pensamiento puede referirse al tiempo, pero tú permaneces en el ahora. En esta parte final también es importante comprender que la mente no es tu identidad, sino una herramienta. La identidad creada por el pensamiento es limitada. Cambia según el humor, los recuerdos, las opiniones, los miedos. Pero la presencia que observa es estable. No cambia. No envejece. No se altera. Esta presencia es tu verdadera esencia. Y reconocerla no requiere esfuerzo, solo requiere ver con claridad. Cuando miras más allá del pensamiento, incluso por unos instantes, sientes un alivio inmenso, un descanso natural, una sensación de hogar interior, una paz que no depende de circunstancias externas. Esa paz no proviene de la mente, proviene del ser. Aquí quiero llevarte a observar un aspecto clave: la verdadera fortaleza interior no proviene de la fuerza mental, sino de la suavidad consciente. Muchas personas creen que necesitan dominar la mente con disciplina, con control, con esfuerzo. Pero la mente no responde bien a la rigidez. Responde a la comprensión. Responde a la calma. Responde a la presencia. La suavidad interior no es debilidad, es sabiduría. Es la capacidad de sostener pensamientos, emociones y situaciones sin romperse, sin huir, sin luchar innecesariamente. La suavidad es flexibilidad, y la flexibilidad es la verdadera fuerza. La rigidez se quiebra, la flexibilidad se adapta. En este camino has descubierto que los pensamientos son pasajeros, que la emoción también es pasajera, y que detrás de todo ese movimiento hay un espacio silencioso que nunca cambia.
Ese espacio es tu verdadero hogar interior. Cuanto más contacto tienes con él, más liviana se vuelve la vida. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque ya no te enfrentas a ellos desde la confusión mental, sino desde la claridad consciente. En esta última parte quiero invitarte a una comprensión aún más profunda. Tú no eres la voz en tu mente, tú eres quien escucha esa voz. La mente puede hablar, puede analizar, puede imaginar, puede criticar, puede temer. Pero tú eres la presencia silenciosa que oye todo eso. La voz cambia, tú permaneces. La voz se mueve, tú estás quieto. La voz se agita, tú eres el fondo sereno. Esta distinción es la esencia de la libertad interior. Cuando dejas de ser la voz y te conviertes en quien escucha, el pensamiento pierde el poder de arrastrarte. Sigue apareciendo, pero ya no puede gobernarte. También has visto que el pensamiento, aunque poderoso, tiene límites. No puede comprender todo. No puede controlar todo. No puede predecir todo. No puede darte la verdadera paz. Esa paz surge cuando aceptas la vida tal como es, sin exigir que se ajuste a tus expectativas mentales. La vida fluye con o sin tu permiso. Y cuando te unes al flujo, en lugar de resistirlo, descubres un equilibrio natural que siempre estuvo ahí. La mente intenta mejorar la vida a través del pensamiento, pero la vida mejora sola cuando tú te haces presente. Otra comprensión esencial es que no necesitas eliminar ningún pensamiento para vivir en armonía. La armonía no surge del control, sino de la aceptación. El pensamiento puede seguir su curso natural, y tú puedes seguir siendo consciente. El pensamiento surge desde la mente, y la paz surge desde la presencia. Ambas pueden coexistir. No necesitas que la mente se calle para sentir tranquilidad, solo necesitas no perderte en sus historias. En esta parte final vamos a contemplar la relación entre pensamiento y amor. El amor no nace del pensamiento, nace de la presencia. Cuando la mente se calma, surge una ternura natural hacia ti mismo y hacia los demás. Una comprensión profunda de que todos piensan, todos sienten, todos sufren, todos buscan paz. Esta comprensión genera compasión. No una compasión mental, sino una compasión presente, viva, auténtica. Cuando ves que los demás, como tú, actúan muchas veces guiados por pensamientos que no han aprendido a observar, dejas de juzgar. El juicio pertenece al pensamiento, la compasión pertenece a la conciencia. El amor es la energía natural que surge cuando la mente deja espacio. No necesita pensamiento. No necesita esfuerzo. No necesita condiciones. Cuando la mente se aquieta, aunque sea un instante, el amor aparece como una cualidad inherente al ser. Esa es tu esencia. Esa es tu verdadera naturaleza. Y reconocer esto es el mayor regalo que el silencio interior puede darte. En la parte final de este recorrido quiero recordarte que el pensamiento es un visitante, tú eres el anfitrión. Los visitantes pueden ser ruidosos o calmados, agradables o incómodos, breves o persistentes. Pero ninguno de ellos puede quedarse para siempre. Ninguno de ellos te define. Eres tú quien sostiene el espacio en el que aparecen. Eres tú quien decide si escucharlos, si dejarlos ir, si permitirles quedarse unos momentos. Tú eres el dueño del espacio, no el pensamiento. Esta comprensión te devuelve un poder que siempre fue tuyo, pero que muchas veces olvidaste. Para cerrar este audiolibro, quiero dejarte con una verdad que puede acompañarte cada día de tu vida. No eres tus pensamientos. No eres tus emociones. No eres tus historias internas. Eres la presencia silenciosa que observa todo eso. Esa presencia es paz. Esa presencia es libertad. Esa presencia eres tú. Si puedes recordar esto, incluso por pocos segundos al día, tu vida interior comenzará a transformarse de forma natural. No por esfuerzo, no por disciplina rígida, sino por claridad. La claridad transforma el sufrimiento en comprensión. La comprensión transforma la resistencia en aceptación. La aceptación transforma el pensamiento en sabiduría. Y así, con esta última parte, concluye este viaje. Pero en realidad, el verdadero viaje apenas comienza dentro de ti.